Hola, cuando la radiación electromagnética atraviesa la materia, la atenuación que se da en su paso a través del material es gobernada por la ley de Lambert-Beer. Por ejemplo, en este esquema que muestro aquí, supongamos que tenemos un haz de radiación electromagnética de intensidad I sub 0. Ese haz golpea un material de un coeficiente de atenuación lineal μ y espesor X. Lo que va a suceder es que hay una intensidad transmitida del otro lado I, donde esa I va a ser menor a I sub 0. Y a lo largo del material, al atravesar el material, la intensidad sufre una atenuación exponencial, una atenuación dada por la ley de Lambert-Beer. Es decir, que la I transmitida, la que sale del otro lado, va a venir dada como I sub 0 por E a la menos mu X. De esa manera. Donde asumimos en ese cálculo que I sub 0 es conocida, es constante, y que mu, el coeficiente de atenuación lineal del material, también es constante. De hecho, en mi canal hay un video donde yo explico extensamente la ley de Lambert-Beer y demuestro de dónde sale esa expresión matemática. Te invito, si te interesa, a que veas ese video. Si nosotros hacemos, por tanto, una gráfica de la intensidad en función del espesor del material, lo que vamos a tener es que partimos de una intensidad inicial I sub 0 y hay un comportamiento exponencial de la intensidad a medida que va atravesando el material. Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante. Y la pregunta que surge es la siguiente, la voy a colocar aquí por la importancia que tiene. ¿Cuál es el espesor X para el cual la intensidad I es igual a I sub 0 sobre 2? Nos podemos preguntar, la intensidad transmitida es menor a la intensidad inicial porque hay una atenuación exponencial en el material. ¿Hay algún espesor del material para el cual se cumpla que la intensidad transmitida es justamente la mitad de la intensidad inicial? La respuesta es, el espesor de material X para el cual se cumple eso, se llama justamente capa hemirreductora. La capa hemirreductora la vamos a representar aquí por X con subíndice CHR, de capa hemirreductora. Entonces, ¿qué es la capa hemirreductora? ¿Qué es lo que quiero discutir en este video? Es el espesor de material que reduce la intensidad transmitida justamente a la mitad de su valor inicial. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, donde hemos graficado la intensidad en función de X, partimos de un valor I sub 0, vamos a la gráfica, ubicamos donde se encuentra en la escala vertical el valor I sub 0 sobre 2, interpolamos y bajamos aquí al eje horizontal y este valor que da aquí es justamente el valor de la capa hemirreductora. Eso es lo que es la capa hemirreductora. Reitero, el espesor de material que reduce la intensidad justamente a la mitad de su valor original. Ahora, ¿qué importancia tiene la capa hemirreductora? ¿Por qué la he querido presentar aquí en este video? El concepto de capa hemirreductora aparece con mucha frecuencia y tiene una enorme importancia en algunas ramas de la física, como la física de radiaciones y la física médica. ¿Por qué? Por lo siguiente, las normas internacionales exigen que los equipos de radiación, por ejemplo, los equipos de rayos X que se utilizan en los hospitales, se verifique su calidad al menos una vez al año. Se verifican muchos parámetros en el equipo. La importancia de eso es garantizar que el paciente reciba la dosis que nosotros creemos que está recibiendo.
Es decir, cuando un paciente se va a hacer una radiografía, nosotros tenemos que calibrar el equipo, darle ciertos valores donde garantizamos una corriente, garantizamos un voltaje, suponemos que va a llegar una dosis depositada al paciente, pues el equipo debe hacer eso que nosotros creemos que está haciendo. Y por tanto se debe revisar, hay controles de calidad. Y uno de los parámetros que las normas internacionales exigen que se verifique en todo equipo de rayos X de uso médico es justamente la capa hemirreductora. Nota una cosa, que la capa hemirreductora es el valor de I sub 0 sobre 2. Numéricamente, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a verlo aquí. Es el valor de X para el cual I sub 0 es igual a 2. Entonces, si vamos a esta expresión, sustituimos I por I sub 0 sobre 2 y X por XCHR, ¿qué nos va a quedar? Nos queda entonces que I sub 0 sobre 2 es igual a I sub 0 por E a la menos mu y la X la sustituyo por XCHR. Porque reitero, cuando I es igual a I sub 0 sobre 2, la X es la capa hemirreductora. Nota que aquí podemos eliminar el I sub 0 y entonces me queda del lado izquierdo un medio igual y aquí tengo E a la menos mu XCHR. Como es una exponencial negativa, la puedo escribir en un denominador como una exponencial positiva, de esta manera. Ahora, si estas dos fracciones son iguales y tienen el mismo numerador, es porque los denominadores son iguales. Por tanto, me queda aquí que 2 es igual, 2 es igual a E a la mu XCHR. Y si yo quiero despejar este valor, lo que tengo que aplicar el logaritmo natural de ambos lados. Por tanto, me queda que el logaritmo natural de 2 es igual a mu por la capa hemirreductora. Nota tú que la capa hemirreductora multiplicada por el coeficiente de atenuación lineal es una constante, es decir, ellas son inversamente proporcionales. A mayor coeficiente de atenuación, menor capa hemirreductora. A menor coeficiente de atenuación, mayor capa hemirreductora. De aquí es claro entonces que la capa hemirreductora viene dada como el logaritmo natural de 2 entre el coeficiente de atenuación del material. Nota que la capa hemirreductora depende entonces del coeficiente de atenuación lineal del material que vamos a colocar aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia médica de esto? Es muy clara. Si nosotros tenemos un equipo de rayos X con el cual vamos a hacer una radiografía y para reducir la intensidad a la mitad, es decir, para encontrar el valor de la capa hemirreductora, yo requiero mucho material, eso quiere decir entonces que tengo un haz de radiación muy intenso, que ese equipo está generando una radiación muy intensa, por eso requiero demasiado material para reducir la intensidad a la mitad. Eso no es conveniente porque si tengo un haz demasiado intenso, ese haz va a atravesar todo el cuerpo, va a llegar a la placa radiográfica muchísima radiación y va a ennegrecer por completo la placa y no me genera una imagen para diagnóstico adecuada. Entonces no puedo tener para fines médicos un equipo con una capa hemirreductora demasiado grande. Y al revés tampoco. Si yo tengo un haz de radiación y requiero una capa hemirreductora muy pequeñita, quiere decir que es un haz poco intenso, un haz que se detiene fácilmente. Cuando vaya a hacer una radiografía, entonces, ese haz se va a detener en el cuerpo, toda la energía la va a depositar en el cuerpo y no va a llegar nada a la placa radiográfica, tampoco me sirve. Entonces, un equipo de rayos X no puede tener una capa hemirreductora ni muy grande ni muy pequeña, no serviría para fines médicos. Por eso las normas internacionales, después de muchos estudios, han establecido un valor de referencia para la capa hemirreductora de cualquier equipo de rayo X que se utiliza en los hospitales. Y el valor que se da para la capa hemirreductora es un valor de 3 milímetros de aluminio. Es decir, un equipo de rayos X que funciona de manera confiable, que genera una buena imagen radiográfica y que no expone de más al paciente,
debe tener una capa hemirreductora de este valor. Nota que el valor se da en milímetros de aluminio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la capa hemirreductora depende del coeficiente de atenuación lineal del material. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué material vamos a estudiar. De manera internacional se establece el aluminio como material de referencia. Porque el aluminio es un metal muy común, se mecaniza, se puede mecanizar de manera muy sencilla, es económico y se puede obtener con alta pureza. De hecho, la norma dice 3 milímetros de aluminio, aluminio con 99.9% de pureza. Eso es lo que es la capa hemirreductora y es la importancia que tiene este concepto en algunas áreas donde aplicamos radiaciones. Reitero, el espesor de material que reduce un haz de radiación, reduce su intensidad a la mitad. Viene dada de esta forma, inversamente proporcional al coeficiente de atenuación lineal del material, y las normas internacionales exigen que todo equipo médico de rayos X tenga una capa hemirreductora de 3 milímetros de aluminio. Finalmente, por completez, quiero mencionar que hay otro concepto que algunas veces aparece en la literatura, y lo menciono simplemente aquí para completar el video, que se llama capa, lo voy a colocar aquí arriba, capa desirreductora. En ese caso, la capa desirreductora, seguramente ya te imaginas a qué se refiere al espesor de material que reduce la intensidad a una décima parte. Es decir, si yo tengo que la intensidad que se transmite es I sub 0 entre 10, el espesor de material que es capaz de hacer eso es lo que llamamos la capa de, vamos a ponerlo así, X capa desirreductora. No tiene tanto uso práctico como tiene la capa hemirreductora, pero lo menciono aquí simplemente por cuestión de completez. Bien, ese es ese concepto de capa hemirreductora que tanto aparece en algunas áreas como la física de radiaciones y la física médica. Así se define. Espero pues que si tu interés en la física está relacionada a estas áreas, pues este video te sea de utilidad. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.